El ministro de Educación, Raúl Figueroa, defendió este fin de semana el derecho a la libertad de enseñanza, afirmando que es un pilar que permite construir una sociedad libre y diversa. De esta forma, aludió a la polémica que causó la Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional al rechazar una indicación que buscaba imponer la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos como un tema a tratar en la eventual Comisión Permanente de Derechos Fundamentales de dicho órgano. Vamos a profundizar en este debate, también con declaraciones por parte del presidente de la República, inclusive que vamos a conversar con Alejandra Arratia, directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020. Alejandra, un placer como siempre. ¿Cómo estás? Hola Nicolás, buenos días para ti y para todas las personas que nos están escuchando. Muy buenos días. ¿Cómo has visto tú este debate? Porque claro, desde la mesa de la Convención Constitucional se ha dicho, a ver, aquí hay un problema de desinformación porque no se está viendo el fondo de la Constitución, donde la parte de la educación va a ser clave de todas maneras, como todas, pero la educación sabemos que es muy importante ahí. Pero desde otros puntos, desde el ministro de Educación, Raúl Figueroa, se habla de que no ha sido parte de lo que se está conversando en la nueva o propuesta de Carta Magna. El debate está instalado. ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, llama la atención cómo se ha abordado este debate, porque se ha abordado de una forma como, no sé, uno no quisiera hacer interpretaciones de qué es lo que hay, pero en el fondo de alguna manera se promueve como sacar conclusiones muy rápidamente. Creo que el tuit lamentablemente del presidente fue de alguna manera desafortunado, porque en el fondo indica como que fuera un tema resuelto. Y desde esa perspectiva se genera alarma en un contexto en que todos queremos generar mayor diálogo y mayor conversación, ¿no? Este es un tema que es complejo. Sí. Por cierto, es muy importante el tema de la libertad de enseñanza. Y yo creo que no hay una mayor discusión respecto a la necesidad de incorporarlo. El problema, aquí hay dos cosas que es importante entender. Lo primero es que en el fondo aquí algunos constituyentes querían incorporar desde el reglamento, de alguna manera dejar como anclado, Claro. dejar definido previamente qué es lo que va a ir y cómo va a ir. Y eso es lo que se rechazó. No se ha comenzado aún a Ujú. discutir el fondo del asunto. No se están discutiendo contenidos y Para por poner en eso, contexto, por eso nos Alejandra, parece precipitado sí, creo que es señalar importante que un paréntesis ahí. Claro, se presenta esta indicación que considera en el reglamento que está incorporada la libertad de enseñanza y la educación preferente por parte de los padres. Y cuando se exacto. rechaza, de alguna manera, uno entiende la interpretación del Ejecutivo es que esto ya está generando un punto, digamos, no a tal punto y tal punto, pero finalmente es una interpretación que se da de el no aprobar una indicación. En lo práctico, digamos, eso fue lo que se dijo desde la Convención, por Exactamente. lo menos. Claro, pero en el fondo se genera la sensación de que ese fuera un punto ya rechazado. Claro, Y eso como una es lo que nos declaración de parece que es principio sobre importante el ponerle tema, paño digamos. frío. Exactamente, Mm. porque en el fondo el tema no se ha discutido aún. Y ese es un tema que se va a discutir, por cierto, es un tema que, bueno, la libertad de enseñanza es uno de los temas que están incorporados dentro de los tratados internacionales que Chile ha firmado y que, por cierto, ponen el marco a el trabajo constitucional que se está llevando a cabo. El gran desafío en este tema, y nosotros hemos planteado que es un desafío que es importante abordar como, con la complejidad que se implica, es cómo uno describe la libertad de enseñanza y cómo uno de alguna manera organiza la definición de la libertad de enseñanza para que esa libertad de enseñanza esté al servicio del derecho a la educación y no en contraposición. Porque lamentablemente en la historia, mira, Chile tiene una larga historia constitucional, este ha sido un tema que se ha discutido, bueno, en distintos espacios, Ujú. también en la prensa, ¿no? Ha salido el mismo fin de semana que viene terminando, ¿no? El fin de semana de Fiestas Patrias, además, hubo mucha información en el debate público respecto a cómo se abordaba este tema en las constituciones previas. Efectivamente, Chile tiene una historia en que la libertad de enseñanza ha estado presente previamente y hemos tenido de alguna manera en el fondo un enfoque en que se complementa la libertad de enseñanza con el derecho a la educación. Lamentablemente esto se vio de alguna manera interrumpido con la Constitución del 80, donde la libertad de enseñanza de alguna manera tiene un rol preponderante en relación al derecho a la educación y a la educación pública. De hecho, la Constitución del 80 es una constitución en la que la educación pública a la cual no se le hace referencia. O sea, la educación pública no se menciona en la Constitución de 1980. Entonces, y lamentablemente hemos visto como al alero de esta Constitución, de la Constitución que tenemos actualmente vigente,
se ha de alguna manera puesto en juego el derecho a la educación, argumentando con la libertad de enseñanza. Es como hemos visto, por ejemplo, casos lamentables en que se ha dicho, bueno, yo por libertad de enseñanza quisiera que en este establecimiento no haya, no sé, jóvenes embarazadas, por poner un ejemplo, o jóvenes que tienen el pelo que me parece más largo de lo adecuado. Y en ese sentido, ahí está habiendo una preponderancia de la libertad de enseñanza sobre el derecho a la educación. Entonces, la gran pregunta, y es donde va a haber un elemento de discusión muy complejo en la comisión respectiva, va a ser cómo equilibramos ambos derechos, ¿no? Y cómo la libertad de enseñanza está al servicio. Nosotros desde Educación 2020 planteamos que tiene que estar al servicio de dos grandes, en el fondo, de un derecho y de un valor que nos parece que es importante. El derecho es el derecho a la educación. La libertad de enseñanza no puede poner en juego el derecho a la educación. Entonces, la pregunta es cómo se complementan estos dos derechos y no se contraponen. Y lo segundo, nos parece que la libertad de enseñanza tiene que estar de alguna manera al servicio de la construcción de una sociedad más democrática, más inclusiva, más igualitaria. Y en ese sentido, por ejemplo, la libertad de enseñanza no debería dejar espacio a proyectos que implican de alguna manera mayor segregación. Alejandra. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las condiciones que entonces tiene la libertad de enseñanza? Esa es la pregunta de fondo, no que si va a estar o no va a estar. Nosotros creemos que efectivamente tiene que estar. Parte de los tratados internacionales que han habido, que Chile a los cuales Chile ha adscrito, ya incorpora la libertad de enseñanza, que efectivamente es muy importante. Es muy importante porque está al servicio de una sociedad diversa, de una sociedad como más plural, donde haya como de alguna manera reconocimiento de distintas perspectivas y valoración de esas distintas perspectivas. El punto es que la libertad de enseñanza no puede contraponerse a eso, tiene que estar al servicio de eso. Y eso implica trascender a una visión donde la libertad de enseñanza es solamente la libertad de abrir el establecimiento educacional que yo quiera, más bien como similar a la Alejandra. libertad de emprendimiento, más que a la libertad de enseñanza en el contexto de, bueno, de hacer la reflexión de de alguna manera, a qué sociedad tributa la libertad de enseñanza. Que es la pregunta que está a la base de la Constitución, ¿no? Bueno, ¿qué sociedad queremos construir? Y la educación tiene que estar al servicio de esa sociedad, la libertad de enseñanza también, por supuesto, ¿no? Aquí uno Entonces pensaría. creemos que ese es el debate de Sí. fondo, y lamentablemente el hacer como comentarios y conclusiones precipitadas no ayuda a que ese debate de fondo pueda ser abordado de una forma más compleja, profunda y sin tanto temor, ¿no? Lamentablemente las reacciones que hemos visto generan una reacción quizás mucho a la defensiva, cuando es importante entender la complejidad del tema que se está analizando, ¿no? Para poder discutirlo Claro. en esa misma complejidad. Claro, y ya es un debate complejo, lo complejiza aún más cuando uno se va adelantando, finalmente se van generando visiones preconcebidas, podríamos decir. Y quiero preguntarte, libertad de enseñanza, claro, uno podría decir hay un consenso que la libertad de enseñanza tiene que estar presente. Ahora, dentro del debate, por lo menos mi impresión, hay dos aspectos que son muy discutidos. Primero, el rol de los padres, vamos para allá de inmediato, pero primero, si el proyecto educativo se puede anteponer a la libertad de enseñanza y al mismo tiempo la libertad de enseñanza se puede anteponer al proyecto educativo, que es un poco lo que tú decías, que como que de alguna manera el debate va a que son contraposiciones cuando deberían convivir uno con otro, ¿no? Exacto. Ya. Sí, deberían convivir y deberían complementarse. Ahí quizás la gran pregunta es, bueno, ¿qué requisitos vamos a poner como país a los establecimientos educacionales para que puedan de alguna manera abrir, ¿no? Cuando un particular que tiene un proyecto educativo, en el fondo que quiere abrir un establecimiento particular subvencionado, porque esto efectivamente con fondos públicos, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué requisitos le vamos a poner? Y ahí nosotros creemos que la libertad de enseñanza tiene que estar de alguna manera en el marco de ciertos requisitos que como país le ponemos a todos los establecimientos para velar por estas dos cosas, por la libertad de enseñanza, o sea, por el derecho a la educación y por la construcción de una sociedad más justa, más inclusiva, más equitativa. Ese es el marco y nosotros creemos que en ese marco, entonces la pregunta es, ok, ¿a qué condiciones tiene que ajustarse entonces un establecimiento o una institución que quiera abrir un establecimiento particular subvencionado, ¿no?
Y esa es la pregunta que hay que poner. Algunos países lo han resuelto. En eso nosotros hemos estado mirando otras constituciones en el ¿Cómo lo han mundo hecho? y, por ejemplo, algunos países que dicen, ok, si un establecimiento se tiene que abrir, tiene que cumplir por lo menos con los requisitos que se le Ya. piden a un establecimiento público, ¿no? Se fija una Público en base, términos de digamos. los requisitos como de adherir con ciertos valores y principios. Se va fijando una base, digamos, para Eh, dirimir finalmente esto. O sea, ok, usted tiene un proyecto educativo, pero tiene que cumplir con 5 puntos que ya dan la posibilidad de que haya una libertad de enseñanza, para entenderlo en esa eh, tónica, ¿no? Me imagino que es exactamente, mucho más exactamente. Y complejo, lo probablemente, estoy simplificando. Eh, eh, exacto, no, claro, y probablemente, Nicolás, es tan complejo que la Constitución no va a definir esos 5 puntos, quizás, sino que probablemente la Constitución va a decir, eh, tiene que acogerse como a estos principios, Ujú. ¿no? Probablemente, yo no sé cómo va a ser abordado este punto, que es muy complejo, pero aquí hay una serie de definiciones que van a tener que ser, que se van a abordar en el cuerpo constitucional, y hay una serie de otras definiciones que se van a tener que ajustar luego cuando se hagan las leyes y los marcos regulatorios ajustados a ese cuerpo constitucional, ¿no? Pensando en Y otro que... tema importante, a propósito de lo que tú sí, decías de la familia, es sí. importante efectivamente que esto es un derecho de las familias, pero no hay que perder de vista, ojo, que el sujeto del derecho a la educación son los niños y niñas. Y ahí creemos que es importante, en el fondo, que la familia tiene que estar de alguna manera al resguardo de ese derecho a educación de los niños y niñas, porque en el fondo no puede ser que en el fondo, por definiciones de la familia, esos niños y niñas dejen de tener la posibilidad de Mm, tener acceso a los conocimientos, al desarrollo de los aprendizajes que ellos van a necesitar para desarrollarse en sociedad. claro. Y aquí hay un ámbito, en el fondo, hay distintos ámbitos complejos, pero en el fondo es importante que los niños y niñas tengan la posibilidad de desarrollarse plenamente. Y en eso, bueno, Sí. Chile tiene una definición en términos de cuál es, tiene una definición como de que hay un currículum que en el fondo es importante al cual todos los niños y niñas tienen que acceder. Y la libertad de enseñanza tiene que, de alguna manera, estar también, de alguna manera, complementar ese currículum. No puede contraponerse, porque eso es aquello que como país se ha definido que los niños y niñas todos tienen que tener derecho a esos aprendizajes, ¿no? Sí, y ese elemento uno ve, Alejandra, que es quizás lo más delicado de la discusión, que tiene que ver con, digamos, los apoderados, porque no son solamente los padres, puede ser el adulto responsable, los que finalmente representan a los Exacto. niños en el establecimiento educacional, pero voy contigo también, la ley está pensando en el niño, la niña y el adolescente, no el apoderado en este caso. Sin embargo, lo delicado de la discusión es que los apoderados dicen, ¿por qué el Estado tiene que imponerme a mí cómo tengo que educar al niño o a la niña, digamos? Entonces, digo, finalmente uno va viendo las visiones que son muy contrapuestas y se encuentra Sí, razón claro. alguna, no se le encuentra razón a otra. Y por eso lo delicado de llegar a un punto en común, digamos, ¿el Estado impone o es el padre, el apoderado, los que imponen el Estado? Un poco Sí. casi filosófico, digamos. Sí, claro. Bastante. Ahora, es muy importante. Nosotros creemos que un punto bien importante de la libertad de enseñanza, por cierto, es que los padres tengan el derecho a elegir. Ahora, eso tiene que ir de la mano de que efectivamente nosotros tengamos un sistema en el cual todos los establecimientos tengan un piso mínimo, porque si no, tú puedes tener que hay establecimientos que efectivamente, o sea, como teníamos en Chile antes, porque teníamos, cuando en el fondo había derecho, las escuelas podían seleccionar, existía la Sí. selección, no eran los padres los que elegían. De alguna manera hay como una fantasía ahí de que los padres elegían. Los padres que podían elegir eran un número muy, muy reducido de padres, pero ¿cuántas padres y madres, no familias, ¿no? Pero cuántas familias no podían elegir porque los establecimientos ponían requisitos y decían, no, sabe que yo aquí no voy a aceptar, no sé, hijos de padres separados, por Ujú. ejemplo. O ¿Qué por pasa? poner un ejemplo que nos puede resultar muy familiar, ¿no? Pero no voy a aceptar. Y eso en realidad limita la posibilidad de las familias de poder elegir. Entonces, la posibilidad de elección de las familias va de la mano de un sistema que permita efectivamente eso. Y claro, hay un ámbito que las familias pueden elegir, pero efectivamente cuando uno llega como al corazón de los aprendizajes, ahí hay una serie de aprendizajes que como sociedad hemos determinado, y eso, ojo, ni siquiera lo determina el Ministerio de Educación. Eso es algo tan importante para el país que se define en el Consejo Nacional de Educación. El Ministerio le propone al Consejo Nacional de Educación un currículum
que hemos definido que tiene que ser un currículum para todos y todas, porque creemos como país, nuevamente, que ahí están aquellos aprendizajes que las nuevas generaciones requieren para poder desenvolverse adecuadamente y para poder desplegar sus proyectos de vida, para poder participar de la democracia, insertarse en el mundo del trabajo, en el fondo, y de alguna manera truncar el desarrollo de esos aprendizajes implicaría violar el derecho a la educación de esos niños y niñas. ¿Me explico? Sí. Por eso es tan importante que en el fondo ese piso mínimo de aprendizajes conviva y sea complementado con la libertad de enseñanza, pero no puede un colegio decir, no sé, voy a poner un ejemplo como, no, yo creo que en realidad la historia no fue esto y voy a Claro. contar una versión de la historia solamente. El currículum no cuenta una versión de la historia. El currículum entrega, por ejemplo, para poner el ejemplo de la historia, Sí. el currículum entrega y busca desarrollar habilidades más para hacer un análisis de la historia, con pensamiento crítico, más que contar una versión de la Sí. historia. Alejandra Ratia, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Un debate, una discusión que es bueno tenerla en modo conversación, digamos, es súper complejo, hay temas delicados ahí, pero es parte de ese debate que está necesario, insisto en ese punto. Muchas gracias, que estés bien. Muchas gracias, Nicolás. Saludos y buena Chao, semana saludos. para todos y todas. Un abrazo, chao.